Hola, te saluda Carla y bienvenido seas a este podcast semanal. Esta semana vamos a hablar sobre las generalidades de las alteraciones del pensamiento, memoria, cognición y percepción. Primero vamos a comenzar definiendo qué es percepción. La percepción en psicología es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e interpretación de las sensaciones, es decir, la opinión que nosotros tenemos sobre alguna contingencia, sobre lo que nos está ocurriendo. Básicamente es nuestra manera de ver las cosas. Esa es la percepción. ¿Cómo interpretamos nosotros al entorno? Y bueno, las alteraciones de la percepción son trastornos que afectan a la memoria y a la conciencia y que la población percibe como de origen transitorio, es decir, algo habitual, y sin causa aparente que sea predeterminada, pero que exige de atención inmediata, ya que son la antesala de problemáticas añadidas que requieren de asistencia sanitaria. Y bueno, como característica principal, las alteraciones de la percepción van desde ilusiones hasta las alucinaciones, en todas sus modalidades, y que estas a su vez pueden ser causadas por alteraciones orgánicas y emocionales. El proceso de la percepción también mantiene total relación con la subjetividad y la objetividad, ya que al ser interpretada en la mente de cada persona, intervienen elementos subjetivos, mientras que el objeto externo que ocupa un lugar en el espacio real es directamente objetivo. Con base en esto, pues queda bastante claro que el proceso de la percepción no es un retrato completamente objetivo del mundo exterior, ya que este proceso no se basa únicamente en los datos obtenidos, sino en elementos que difieren de persona a persona como experiencia, ideología, juicios, ideas. Para continuar, las alteraciones de la percepción tienden a ser clasificadas en dos grupos. El primero de ellos son las distorsiones perceptivas. Estas se dan cuando el individuo percibe de una manera diferente a la esperada las características de un elemento. Podrían ser, por ejemplo, la percepción diferente de tamaño, incluso la intensidad, la forma. Ahora bien, como ya lo mencionamos anteriormente, es la forma en la que el individuo percibe la realidad. Vamos a hablar ahora de las principales alteraciones de la percepción, dejando un poquito lo teórico. En las alteraciones de la percepción, número 1 va a ser la ilusión. Una ilusión sabemos que es una idea equivocada originada por una transformación de las percepciones reales a consecuencia de la influencia de un estado emocional que altera la información obtenida, de manera que pues al momento de percibir e interpretar la misma está siendo alterada. Ahora, bien, con base a lo que acabamos de mencionar, podemos decir que una ilusión es una percepción que no corresponde a las características reales de los estímulos, por lo que queda claro que la ilusión es una percepción deformada, es decir, que lo que se observa, se escucha o se palpa está siendo deformado. Ahora bien, la alucinación es donde el individuo está convencido de percibir un estímulo, pero que sin embargo no existe. La alucinación se va a caracterizar por percibir el estímulo de una manera muy nítida porque la persona realmente cree en la existencia del estímulo. La persona además mantiene una percepción objetiva hacia otros estímulos reales. Un claro ejemplo de alucinación sería una persona que ve un sujeto que se mueve y le saluda con la mano en un lugar donde pues no hay nadie, incluso hasta las personas que pueden decir que ven fantasmas, ¿no? Sabemos que pues es algo que no existe. Y pues por este caso la alucinación podemos decir que es visual. Y es una característica muy tópica de un trastorno mental, ¿no? La típica imagen creada socialmente donde la persona loca es de una persona que afirma observar o escuchar cosas que pues nadie más puede ver. También puede ser producida por situaciones con estímulos peculiares, por consumo de drogas alucinógenas, epilepsia, fiebre o otras causas. Ahora vamos a hablar de las pseudopercepciones o imágenes anómalas. Estas no cumplen con las características de las que hemos visto hasta ahora. Estas imágenes anómalas pueden conservarse como imágenes y pueden producirse en ausencia de estímulos. También pueden activarse aun cuando el estímulo que las originó ya no está presente. Ahora, otra es los trastornos estéticos. Son alteraciones de la percepción que se presentan en la intensidad de los estímulos. Y bueno, las dismorfosias son producidas por una distorsión del estímulo. Este se percibe distorsionado, pero la persona reconoce que el estímulo existe y que es ella quien está percibiéndolo de manera diferente. Bueno, eso es en cuanto a la percepción. Algo que también se puede alterar bastante es el estado cognitivo de una persona. Sabemos que, por ejemplo,
Partiendo de esto, como les decía, por ejemplo, el concepto de cognición es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción, y sabemos que la percepción se lleva a cabo de los órganos sensoriales, y para que esto llegue precisamente al cerebro. Bueno, tomando a la cognición ya como una alteración, sabemos que es un trastorno mental que afecta a las funciones cognitivas, principalmente a la memoria, la percepción y también a la resolución de problemas. Los más directos incluyen a la amnesia, demencia y el delirio. Pero bueno, como le mencionaba, partamos de la pregunta de ¿cuáles son las alteraciones de los procesos cognitivos? ¿Ok? Tal cual su nombre lo indica, estos van a alterar las funciones cognitivas de la persona que los padece. Principalmente puede ser la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje y también la orientación. Bueno, estos síntomas, o más bien puedes tú llegar a identificar este tipo de problemas cuando se comienzan a manifestar dificultades de atención, concentración, orientación. Okay. Una de las principales causas para que esto se dé, pues, es la etapa de la senectud. Pero pues el modo en el que se llega a la vejez es lo que va a determinar si va a sufrir o no este trastorno. Las alteraciones en la relación social van a condicionar la aparición de un trastorno, ya que el aislamiento comporta que haya dejadez y se pierda memoria. Los cambios psicológicos también van a influir, ya que a sufrir estrés o depresión desgasta las neuronas y comporta pérdidas de memoria. Para poder prevenir los trastornos cognitivos es importante que se realicen ejercicios destinados a mantener la actividad de las funciones cognitivas. Estas actividades suelen ser cotidianas, como puede ser la lectura del periódico, llevar la contabilidad o hacer crucigramas. También es importante mantener la relación con el entorno familiar y de amigos, así como ver las noticias y saber lo que pasa en el alrededor. Retomando en los principales trastornos cognitivos, la amnesia es la pérdida parcial o completa de la memoria. En términos médicos, es un déficit del funcionamiento de la memoria por el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información que es almacenada con anterioridad. La demencia va a ser la pérdida progresiva de las funciones cognitivas debido a daños o trastornos cerebrales. Y el delirium se utiliza para definir los trastornos orgánicos de las funciones mentales superiores que de manera aguda, transitoria y global pueden producir alteraciones al nivel de la conciencia. Bueno, pues eso sería por parte de los trastornos cognitivos, que sabemos que pues es una deterioración cognitiva que pues básicamente nos va a cobrar la cuenta cuando lleguemos al estado de la senectud, y esto también implica el qué tanto lo vivimos durante pues nuestras primeras etapas cruciales de vida, ¿no? Ahora vamos a partir y a pasar a otro concepto que también es de suma importancia, que es el pensamiento, ya que también aquí existen alteraciones, aunque suene un poco trillado de escuchar, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar definiendo qué es pensamiento, ¿no? Y bueno, es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. Y bueno, estos aparecen con mucha frecuencia en las enfermedades psíquicas y en algunas llega a ser un padecimiento bastante típico. Podemos ligar básicamente al pensamiento, que es considerado como proceso por medio del cual llega a dominarse el sistema de operaciones y conocimientos elaborados socio-históricamente. Constituye un reflejo generalizado y mediatizado de la realidad, que también va muy enganchado con la cognición sensorial del mundo y con la actividad práctica de las personas. El pensamiento es un tipo especial de actividad humana que se forma en la práctica cuando ante el hombre aparece la necesidad de resolver algún problema. Y bueno, la actividad de pensamiento consiste no solo en la capacidad de cognición de los elementos más esenciales de la realidad, sino también en la capacidad de actuar con adecuación al fin propuesto. Bueno, cabe mencionar que estas son alteraciones mentalmente graves que pueden desembocar en patologías que suponen la enajenación con respecto a la realidad y a los propios procesos mentales. Y bueno, al hablar de esto, son aquellos que suponen una merma en el juicio, así como una alteración en la forma de pensar, en la lógica del propio pensamiento, en el contenido del mismo. Bueno, no es de extrañar que los trastornos del pensamiento desemboquen en patologías graves como la psicosis y la esquizofrenia. También pueden ser secundarios a estos trastornos graves. Y bueno, estos se van a clasificar en, por ejemplo, trastornos de la forma o curso del pensamiento. Estos consisten en una patología en la estructura del pensamiento del paciente.
Y bueno, pueden ser los bloqueos, donde el paciente percibe que su mente se ha quedado en blanco. El vacío mental, el paciente manifiesta que no piensa en nada, que tiene la mente en blanco. La bradipixiquia, que es un trastorno psíquico que abarca la atención, la memoria y el lenguaje, se le conoce como hienificación del pensamiento o de los procesos psíquicos. En cuanto a la lógica del pensamiento, el pensamiento ilógico se manifiesta en individuos normales y se basa en la ignorancia, en las emociones. Y el pensamiento alógico es una forma extraña de relacionar ideas con independencia en estado emocional o la ignorancia del sujeto. Al hablar de estos podemos hablar del famoso lavado de cerebro, ¿no? Cuando un líder o una ideología va a utilizarte a medida de la persuasión. La sobrevaloración de ideas que dan importancia a factores externos, los cuales dominan la personalidad del individuo. En las ideas obsesivas, estar pensando constantemente en eso. Ahora, hablando del contenido del pensamiento, este tipo de trastornos tienen que ver con la ideación y la capacidad de cada persona para interpretar y explicar su experiencia interna y externa. Vamos a hablar desde lo fóbico. Esto es cuando se tiene miedo exagerado y patológico a un tipo de estímulo específico. Al contenido delusivo, que son junto con las alucinaciones los trastornos más graves. Es un juicio de realidad falseado. Bueno, y de conclusión, los trastornos de pensamiento representan una patología grave que implican al propio pensamiento en cuanto a forma, contenido y lógica del mismo. Bueno, ahora otro factor importante es la memoria, que es un proceso que permite conservar la información transmitida por un estímulo una vez que éste ya no se encuentra presente, así como la capacidad de actualizar algo sucedido en el pasado. Y es importante señalar que la memoria cumple un papel fundamental en varios procesos cognitivos. Y bueno, los trastornos de la memoria son el resultado del daño a las estructuras neuroanatómicas que dificultan el almacenamiento, retención y la rememoración de los recuerdos. La causa más común de este tipo es la enfermedad del Alzheimer, que es un trastorno de tipo degenerativo para el cual no existe tratamiento específico. El adulto mayor diagnosticado con un posible trastorno en la memoria debe ser sometido a un estudio clínico con una evaluación neurológica que incluye el examen de las funciones cognitivas, así como una valoración neuropsicológica. Esta última puede consistir en el mini examen del estado mental de Folstein, que puede ser realizado por cualquier médico, incluso por personal paramédico. Bueno, también puede existir alguna alteración en cuanto a la memoria episódica. Podemos verlo reflejado cuando ante el relato de no poder recordar los hechos o experiencias recientes. Entonces se va a requerir una evaluación adicional. Y como se habló a lo largo de este video, sabemos que tener un trastorno de la memoria o una alteración de la memoria pues es bastante, no difícil, pero sí es bastante frustrado para la persona que lo adquiere, ¿no? En este caso pues partir de una vida bastante funcional a lo que pues actualmente se tiene que realizar cuando tienes pérdida de la memoria o de la cognición, que son 4 conceptos sumamente básicos, pero que pues están interrelacionados el uno con el otro, ¿no? Básicamente pues sabemos que parte como todo de un proceso funcional del cerebro y que pues a través del tálamo, que es el que nos ayuda a mandar la información a nuestros distintos órganos sensoriales, así como también de activarlos y permitir un funcionamiento óptimo de nuestro cerebro, ¿no? Y pues creo que el día de hoy podemos analizar que pues somos seres, como lo mencionaba en podcasts previos, biopsicosociales, que estamos sumergidos en un entorno, en una sociedad que de alguna u otra forma nos va añadiendo experiencia y nos va adquiriendo también de la misma. A su vez también podemos sufrir alteraciones desde el pensamiento, que son alucinaciones, a nivel cognitivo, que es nuestro coeficiente intelectual. También las alteraciones de la percepción, es decir, de manera o no funcional, pues son procesos cognitivos, ¿no? Fundamentales que nos van a ayudar a reconocer, ¿no? Como una parte de nuestro medio externo que conlleva, ¿no? A través de pues estos órganos sensoriales. Y pues esto fue todo por este podcast y pues gracias.